¿Qué tal, estimados? Chile llega a su recta final. Llegó el momento para elegir un nuevo presidente. Este domingo 16 de noviembre, otra vez los chilenos volverán a elegir su nuevo presidente, estimados. Ha llegado el momento histórico para este país, después de, después de haber elegido a un gobierno estatista llamado tal mm, Boris, de apellido tal, ni me acuerdo bien, pero eso es lo que pasó. Lamentablemente los chilenos cayeron en ese trampa de este grupo que quería pues retroceder al pasado, a los tiempos de Salvador Allende, donde Chile fue un objeto de destrucción de la economía nacional, un desastre económico, crisis por todo Chile. Pero este domingo llegará a su salvación o su perdición. Hay buenos candidatos. Ojalá los chilenos den una confianza. Ojalá que los chilenos reflexionen, tengan una conciencia más ah, histórica. Una conciencia histórica. Es que los chilenos deben recordar que en décadas de 70, así por vía electoral, democráticamente, llegó un llamado tal Salvador, aunque no tiene nada de Salvador, Salvador Allende. Posiblemente haya tenido buenas intenciones para recuperar su país, eliminar la pobreza, aplicar la justicia social, pero lamentablemente tomó un camino equivocado, un modelo económico equivocado. Y eso es lo que pasó principalmente en otras partes, como lo que pasó en Argentina, en Bolivia, en Perú también pasó. Y Chile está a punto de pasar, pero es un momento crucial. Ya faltan horas para que los chilenos elijan un nuevo presidente. Entre ellos está Johannes Kaiser, un radical, un radical que ofrece cambios drásticos para su país, para mejorar su economía, otra vez poner a los ojos del mundo su economía, su política, en lo social, en todo lo que tiene que ver. Chile tiene que ser otra vez una potencia económica de Hispanoamérica. Necesitamos ese tipo de políticos. Necesitamos un político que sea capaz de transformar su país, y así en todo lo que es la industria, la economía, la política, en lo social, lo cultural, sea capaz de transformar su país. O sea, liderar, liderar en esos momentos difíciles que está viviendo el mundo, azotado por temas de violencia por todo lado. Esta violencia solo tiene un solo nombre. ¿Quiénes están generando? ¿Quiénes están detrás de ello? Ya se sabe quiénes son. Necesitamos ahora mayor fuerza, mayor unidad, y sobre todo necesitamos líderes políticos que sean capaces de frenar esta ola de violencia en todas partes que está azotando a las familias, no solamente pues en nuestro país, hoy también en México. Esta violencia no tiene miedo ni a izquierda, derecha, centro, nada que ver con ello, pero tiene pues un plan político, hasta geopolítico internacional. Y para eso pues tenemos que tener hombres claves que estén en el poder e enfrenten esta situación con, con capacidad de, si es posible, pues, en Chile, por ejemplo, se puede necesitar o se necesita, como decía Johannes Kaiser,
Si es posible, pues un golpe que cambie radicalmente el destino de una nación. ¿Un golpe de Estado? Quizá, quién lo sabe. Ya lo dijo Johannes Kaiser, o otros políticos que están también en otras partes. Un cambio radical comienza pues con un golpe, porque el obstáculo es el parlamento, quizá. El parlamento siempre se opuso a tales, o sea, la, la politiquería tibio y barata, o la politiquería basada en la democracia, supuestamente, ha hecho tanto daño a los países. Un ejemplo es China, por ejemplo. China, allá pues no hay pues una democracia como lo que soñamos tanto los occidentales o los supuestamente los demócratas en Hispanoamérica. En Chile no hay democracia. Allá hay autoritarismo, pero más un gobierno que un prototipo de la monarquía, hasta así podría decirlo. No cambian de presidente cada tantos años, 5, 4 años, como lo pasa en Estados Unidos, y eso genera una inestabilidad social. Ojo, China no es comunista. China es un capitalismo de salvaje y puro trabajo de competencia libre. No es comunista. Ese de comunismo será simplemente de nombre, pero no es comunista. Es capitalismo puro y salvaje, hasta se podría decirlo, un capitalismo que nunca se practicó en cualquier parte del mundo. Pero, ¿cómo es eso? ¿Cómo se sabe esto? Ahí están pues, los protagonistas, los propios protagonistas que viven en China cuentan todo. Preguntemos a los que vivieron en China, hablando económicamente, claro, económicamente hablando, China es puro capitalismo. Bueno, habrá sectores donde todavía no han aperturado el mercado, el capitalismo, pero es mínimo, es mínimo. En su mayoría es capitalismo puro. ¿Y quién decía pues que China es comunista y Estados Unidos es capitalista? Más bien, Estados Unidos tiene políticas del socialismo y China tiene políticas del capitalismo, hablando desde el enfoque económico. Eso es. Es un modelo a seguir, el socialismo, el comunismo en China. No, mejor diríamos, es un modelo a seguir, el modelo económico de China. Así es. Es un país donde se cobra, donde los empresarios transnacionales, inversionistas, pagan impuesto mínimo, casi impuesto cero. 90% impuesto libre, solo 9% de impuestos, pero lo mínimo que se cobra en China. Imagínense, ¿en qué país se practica eso? Eso es puro capitalismo. Así es. Se intentó practicar en Chile, pero lamentablemente, pues estos gobiernos de sectores estatistas ingresaron al poder y otra vez regresamos a la planificación central de la economía. Augusto Pinochet, hay que leer la historia. Augusto Pinochet hizo algo por su país. Podremos criticar por el golpe de Estado, por las cosas que él cometió, errores, y etcétera, etcétera, cosas. Pero hablando económicamente, él salvó su país. ¿En qué gobierno la gente, los chilenos sufrieron más? En el gobierno de Salvador Allende, en el gobierno de Pinochet, más bien el pueblo o la población o los chilenos volvieron a respirar una economía estable, como lo que pasó en Perú también, en décadas de 90.
El Perú estaba en una crisis económica. Llegó un tal chino, estabilizó la economía, pero ya se había practicado en Chile, década 70 aquello. Recién, pues, en 90 llegó un chino en Perú. Ahora que, digamos, criticamos, ¿quiénes critican, pues, al albertista, bueno, hay que diferenciar un poco, tanto los albertistas o quequistas? Bueno, eso es hablando en la economía, pero esa es historia. La historia no se debe ocultar, la historia no se debe guardar. Está para leerla y repasarla y reflexionar y tomar decisiones. En este momento, en este momento, los chilenos están reflexionando para elegir su nuevo presidente. Y como estas horas ya tendremos una noticia, ¿quién será el presidente en Chile? O por lo menos ya sabremos quiénes pasan a la segunda vuelta, que también se va a realizar el 14 de diciembre, la segunda vuelta. Pero tenemos una gran esperanza, porque Perú, con sus países vecinos, tiene que trabajar de la mano, tiene que haber unas relaciones internacionales en su, en su plenitud, como éramos antes, en tiempos de virreinato, como éramos. Chile, Bolivia, Argentina, Ecuador, Colombia, éramos un solo país, un solo reino, un solo imperio. Éramos grande, éramos una potencia, estimados. Éramos una potencia. ¿Quién nos dividió? Lamentablemente los supuestos libertadores, dirigido por San Martín y Simón Bolívar, más por Simón Bolívar. Se dividió los países, Bolivia por su lado. Chile, bueno, ha sido pues otro país, claro, los corrientes libertadoras del sur por San Martín, ¿no? Pero desde más antes de los independentistas, las reformas borbónicas, implantaron reformas también estatistas y nos dividió, pues, lamentablemente se dividió así el reino más grande, que también en el imperio inca, que también aglutinó más de 200 reinos. Éramos un gran imperio y en la época del virreinato seguíamos siendo un imperio. Tenemos que recuperar esa añoranza, ese sueño, esa, esa vena o esa identidad cultural. El Perú necesita, como los chinos también tienen un sueño que lograron hacer pues una potencia. El China es por qué. Es que tienen esa identidad, esa cultura, esa cosmovisión de trabajo incansable para escalar hasta los más altos. Y hoy podemos verlo en todas partes, China. Todos los equipos, artefactos, hasta su 90% es de procedencia china. Y hay que darnos cuenta de eso. Todos los equipos que estamos usando son de fabricación china. Y las redes sociales también son inventos chinos. ¿Cómo lograron los chinos? ¿Sabes cómo llegaron? Por dos cosas. Por dos cosas. Unos por economía de libre mercado y otros por su identidad cultural que ellos siempre han tenido a través de generaciones, milenios y milenios, y dinastía tras dinastía tenían pues ese valor, principio, esa afán, esa cultura, cosmovisión, una filosofía que manejaron. Trabajo duro,
Solamente con trabajo duro superamos de toda dificultad, la pobreza. Si hay trabajo duro, duro y firme, con esa capacidad de lograr algo en la vida. Y eso es China. Allá se trabaja 24 horas. La gente no descansa. Por turnos se tiene que trabajar. Las construcciones, las obras no se paralizan. Por turnos tienen que trabajar. Los 7 días de la semana. No hay descanso. Es otra cultura. Un prototipo como que éramos también en el Imperio Inca. La gente trabajaba. La gente trabajaba por todo lado. Y siempre añoramos eso. Y nunca hemos tenido un parlamento. Los chinos tampoco tuvieron un parlamento. Éramos pues gobernados por un solo Inca. Y los chinos por una dinastía, también por una sola persona. Una monarquía, en otras palabras. Pero tienen diferentes denominaciones, sus particularidades, pero no había parlamento, no había congreso. Eran otros tiempos. Quizá esa es la historia que anhelamos en este país. Bueno, Chile es otra realidad. Allá hay más institucionalismo, respeto a las instituciones. Y eso es lo bueno para los chilenos. Y por eso superan pues a otros países hispanoamericanos en todo lo que tiene que ver en gobernanza, en la institucional, por respeto a las leyes. Tienen ese principio, o sea, eso es por su tradición también. A ver, díganme los antropólogos, ¿qué cosas han investigado tales? ¿Por qué funcionan los países así? ¿Cómo andamos así? Entonces, por eso pues el Tupac Inca Yupanqui llegó hasta Chile para conquistar un momento histórico para el imperio inca, cuando estaba a punto de lograr conquistar. Llegaron donde estaban los mapuches chilenos. Eran los dueños, los primeros dueños en Chile, dueños de la tierra, los mapuches. Y solo los mapuches, los valientes mapuches, pudieron frenar la conquista hasta más allá. Mapuches y entre otros reinos que existían en esa parte. Y Tupac Yupanqui paró sus conquistas, no pasó hasta más allá. Un pueblo valiente, un, un- un reino bien organizado, quizá en su momento, como los incas también lo eran. Y eso es nuestra sangre, nuestra historia. Hasta hoy tenemos. Somos pues hispanoamericanos. Una combinación de una mezcla de sangre española o, andino o aborígenes. En caso del Perú, los andinos o los incas. En caso de los chilenos, mapuches y otras regiones o reinos que existieron. Todo aquello siempre aportará pues para su país, pero sumado con una economía libre de mercado como lo que se practicó durante el virreinato en otros tiempos, desde más antes, desde el principio, desde la fundación de estos pueblos, reinos. Solo así avanzaremos, solo así llegaremos a una armonía, a una paz, a una prosperidad económica. Recordemos que sin la economía no podemos movilizarnos. La economía va a minimizar todo tipo de situaciones y problemas, crisis, ya sean sociales, políticas, etcétera, etcétera. Esa es nuestra aspiración, nuestra gran aspiración. La gente, los políticos no se dan cuenta de todo aquello. Siguen prometiendo a la población mayor control de la economía, mayor control, mayor planificación, mayor intervención en la economía. Son sueños, digamos, son promesas demagógicas o populistas que terminarán simplemente en palabras
o si llegaran a practicar, otra vez llegaremos, otra vez entraremos a una crisis. ¿Acaso eso queremos? No. ¿Quién quiere pues retroceder a las décadas de 70, 80? ¿Quién quiere retroceder? Donde había pues colas, donde había hambre, donde había escasez, control de precios, nacionalización de empresas. Por favor, no. Reflexionemos. Los chilenos tienen que reflexionar. Hoy más que nunca está en su momento crucial. ¿Qué candidato? ¿Qué candidato trae cambios rotundos y radicales para su economía? Y eso va a ser clave para estos pueblos. Clave para el Perú también. Tacna, que está más cerca a Chile, donde la economía todavía está más estable, más mejor que en Lima, más mejor que cualquier otro pueblo de la sierra. Tacna todavía respira una economía más estable. Sí, todos los que visitan a Tacna me confirmarán. ¿Cuánto cuesta tales productos? ¿Cuánto cuesta las primeras necesidades o las canasta familiar, un menú, un pasaje, etcétera, etcétera? ¿Cuánto cuesta? Con la comparación de Arequipa o Ayacucho, Lima o el norte. ¿Por qué? ¿No será porque estamos más cerca a Chile? ¿O qué está pasando? ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la explicación? Chile ya tuvo un gran avance en su economía. Hasta año 2000 nos superaba pues con 30, 40 años. A cualquier parte, este país hispanoamericano nos superaba. Era la primera economía hispanoamericana. Era digno de imitar quizás, pero lamentablemente iba perdiendo. Pero todavía permanece todas esas reformas radicales que implantó Augusto Pinochet en su gobierno de Augusto Pinochet. Y continuó con Ricardo Lagos y vino su caída con gobiernos. Después fueron elegidos gobiernos de tendencia socialista, como Michelle Bachelet para adelante, ¿no? Igual pasó en Perú, hasta año 2000. Las cosas estaban bien, económicamente más estable. Llegó Valentín Paniagua, Alejandro Toledo, otra vez estatizando la economía. Un poquito libertad con Alan García. Después volvemos a estatizar la economía con Ollanta Humala, que muchos votaron por él, que muchos eligieron pensando que iba a trabajar por los pobres. Él lamentablemente estatizó la economía y hoy estamos viendo los resultados. Escasez laboral, y etcétera, etcétera. Problemas económicos, precios altos, devaluación de la moneda nacional. Pero todavía estamos pues en una estabilidad casi, casi a punto de, gracias a la Constitución de año 1993, la independencia del BCR, Banco Central de Reserva del Perú, que ningún gobierno, ya sea de centro, izquierda, derecha o de cualquier posesión ideológica, no puede intervenir o interferir en la emisión de monedas o billetes para Perú. Si sería, si sería permitido en BCR intervenir o incidir un gobierno, otra vez estaríamos pues en crisis, otra vez como lo que está pasando en otros países, como Cuba o Venezuela, Chile, no, Chile, digo, Bolivia. Pero lamentablemente, o digamos, para bien, por eso esta constitución también es porque, porque es odiado por ese grupo, por ese sector que no entiende, viendo
leyendo, ¿se hacen o no se, o es a propósito o por la ignorancia? Por lo menos eso se logró en ese gobierno. Podemos criticarlo por la corrupción y entre muchas cosas, entre otras cosas, pero la clave ha sido la economía, pues, estimados. La clave ha sido la economía. Sin la economía no podemos movilizarnos. Cuando hay crisis no se puede avanzar. Retrocedemos, perdemos todo lo que tenemos, nuestros ahorros, nuestros... en Bolivia, hasta estaban pues esos ahorros, hasta los metales preciosos que guardaban los familiares, comenzaron a vender, porque ya había llegado la crisis hasta tal donde que comenzamos pues rematar nuestras cosas, nuestros ahorros, gastar, y eso sería grave para muchos países. Entonces, Chile ha llegado a su recta final. Elección presidencial de Chile de 2025. Se llevará a cabo este domingo 16 de noviembre la primera vuelta y domingo 14 de diciembre la segunda vuelta. Así es. Ahora, ¿quiénes son los candidatos que posiblemente van a pasar a segunda vuelta? Actualmente hay, por lo menos hay 3 candidatos que pueden pasar a la segunda vuelta. Así es. Es bueno pronosticar. Franco parece es uno de los candidatos. Franco parece es de un partido de la gente, así se llama su partido. Es un partido político chileno de centro, creado a fines de 2019, hace poco, siendo legalizado por el Servicio Electoral el 26 de julio de 2021. Es un partido centro, no es, mm, no es un candidato que puede traer cambios, puede ser de lo mismo, continuismo. Otro se llama Janet Alexandra o Alejandra Jara Román. Ella es del Partido Comunista de Chile. Mira, en Chile existe el Partido Comunista. Existe el Partido Comunista de Chile, mira. Ahora, la crítica que hacemos, por ejemplo, a los comunistas, socialistas, capitalistas, es que ellos, pues, cuando llegan al poder, ya sea de cualquier ideología, mantienen una economía estatizada. Uno será más, uno será poco, uno será peor, no será peor. Es la crítica que hacemos a estos partidos. Ahora, hay otro partido más actualizado para estos tiempos. ¿Quién es? A ver, Marco Enríquez Ominamin. No, él no, todavía él no es. Él es también de otro partido. Es independiente, independiente. No es. Aquí está, el otro viene. Eso sí podría ser. Yo lo veo en una entrevista a él. Él sí está dispuesto a dar golpe de Estado. Golpe de Estado. Así literalmente él dice. Y apoyaría con todo al golpe de Estado en Chile, si llegara a producirse. Si la crisis exigiera, si la crisis económica o la crisis de la violencia o aumento de la violencia que un gobierno que ya no puede frenar. Entonces, él dice, estaría dispuesto a apoyar un golpe de Estado para salvar a su país de la crisis,
Así tiene que ser un candidato que tiene que, si es posible, cerrar el Congreso, disolverlo y ya, de una vez. ¿Por qué esperar que la gente va muriendo en la violencia, va a generar una crisis? Tiene que salvar, pues, su país, su población. Muchas veces, en estos extremos, hay que dejar de hay que dejar de ser, pues, políticos. Hay que actuar como militares. Es lo clave. Eso es la estrategia. Es la geopolítica. En toda la historia, ustedes sabrán, más que yo quizás, pero recorremos la historia, estimados. Recorremos la historia. En nuestro país, por ejemplo. En Chile, por ejemplo. Un caso que no ha sido satanizado por muchos. Hasta Mario Vargas Llosa dijo: "No, mm, las dictaduras, los golpes de Estado de cualquier y hacían de cualquier lado, son iguales. Son iguales mal, mal", decían. Está mal, decían, pues. No, ahí se equivoca. Si amerita un país, una nación, tomar decisiones así, en momentos cruciales, bienvenido, bienvenido. Es que si no hay otra salida, no se puede, otra manera, ¿cómo se puede? ¿Vamos a seguir en esta situación? No. Tanta corrupción por aquí, por allá, tantas cosas, quejas, extorsiones, violencia. No, estimados. Es justamente por eso que Martín Vizcarra tiene gran popularidad, porque en un momento crucial cerró el Congreso de la República, disolvió el Congreso de la República y aplaudido por mayoría de la población. Y eso es. Pero este partido sí propone, por lo menos Johannes Kaiser sí se está de acuerdo con ello. Por eso estamos comentando. Y yo también estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo no quiero ser tibio, no quiero ser, no quiero correrme. Estoy dispuesto a enfrentarme. El Partido Nacional Libertario, aunque su nombre no lo apoya, ¿no? Ser libertario es cero Estado, ¿no? Cero Estado. Pero para bien de ellos ya, esas discusiones teóricas, de la ciencia política, dejemos a un lado, a un lado. Estamos en un tiempo de tomar decisiones estratégicas o decisiones radicales. Estamos en un tiempo donde tiene que, ya, de una vez, saltemos a la cancha y enfrentemos a este gran monstruo de la violencia y etcétera, etcétera, que azota, corrupción que azota a nuestras poblaciones. De una vez, si es posible, pues abolir este sistema, instaurar otro sistema que era muchísimo mejor, que funcionaba en otros tiempos. Y estoy segurísimo que funcionaría en estos tiempos también. ¿Por qué no? ¿Por qué tener miedo? ¿Pero quién lo va a hacer? Solo un político, o aunque no sea político, o un militar, o otro, o civil, cualquiera que sea capaz de arriesgarse ante tal situación. Y eso es lo que necesita, pues. La historia está hecha por ese tipo de hombres. La historia está escrita en base a ese tipo de personas. Ya sea para el, para el mal, para el bien, pero está hecho, pues, con esos con esos protagonistas. Los protagonistas de la historia, ¿quiénes son? ¿Quiénes son, pues, los protagonistas de la historia? En la historia, en Chile, por ejemplo, en Perú, hace poquito, en Perú, ¿qué pasó? Bueno, eso es más,
El Congreso de la República tenía que tomar decisiones radicales, sacar a Dina y poner otro presidente, pues. Es una parte también. Bueno, el Perú es totalmente parlamentarista. Perdemos ya hace tiempo, hemos perdido un país presidencialista, hemos perdido hace tiempo. Es totalmente, netamente parlamentarista. El parlamento, el Congreso de la República, cada rato quiere pues poner presidente, sacar. Tiene poder más que el presidente o poder ejecutivo, más que el poder judicial. Tiene gran poder el parlamento. Sí, bueno, son otras realidades quizás para nuestro país. Entonces, Johannes Kaiser, ojalá que pase la segunda vuelta y liga, se liga a ganar. Ahí sí, todos alerta, pues, alerta, tiene que estar en alerta. Argentina, Bolivia, Perú, porque este hombre se va a aplicar una política, pero que va, que, que va a dar que hablar mucho, ¿no? Que nos va a dar a hablar mucho de Chile. Ya dijo en uno de sus discursos, ni un milímetro más para los bolivianos que quieren hacer sus cosas. Y como no, para los peruanos también. Entonces, a la vez son patriota, bueno, quiere proteger su país, pero ese tipo de personas necesitamos, pues ese tipo de políticos necesitamos en el poder. Las fronteras hay que asegurar. Las fronteras tienen que, gente buena, bienvenido, pero gente mala tiene que ser desechado, pues. Donald Trump, por eso, pues, él, él aplica pues una política de mano mm, radical. La política migracionista o inmigracionista, es pues hasta, se podría decirlo, hasta inhumana decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se aplica eso? Porque tiene que proteger su población, la gente que está dentro, su familia, un país, una nación, somos como una familia. Tenemos que proteger a nuestra gente. No puede ingresar personas violentos para generar pues desastres, violencia, extorsiones, etcétera, etcétera. Y por ese lado, sean bienvenidos. Bienvenidos a esos políticos que van a cambiar la historia. Por ese lado. José Antonio Cast es otro candidato, Partido Republicano de Chile. Bueno, los republicanos son mayormente, son conservadores, sí, son demócratas, socialdemócratas, como en Perú también es porque otros políticos, como también del partido PPC, Partido Popular Cristiano, y también puede ser, pues, depende de un líder. El partido depende de un líder. No es igual, pues, un partido, por ejemplo, actualmente un partido, vamos a un ejemplo, un partido que liderado por Pedro Castillo o por Vladimir Cerrón. No es lo mismo, pues. O un partido supuestamente de derecha. No es igual que liderado por López Aliaga o otro ¿quién podemos poner? ¿A quién podemos ponerlo? Depende de un liderazgo, del liderazgo de un partido. Por ejemplo, del aprismo. Si Alan García estaría actualmente, sería la cosa diferente. El aprismo, el partido aprista no tiene líder. No tiene líder. Un líder de esa talla que tuvo como Aya de la Torre, Alan García. No hay, pues. No lo tienen. Y por eso, pues, en Perú estamos esperando un outsider, pero ya va en camino, ¿no? Y otro partido aquí, am, Evelyn Mate, el partido se llama
Unión Demócrata Independiente. Hay independientes, hay varios, también hay otro independiente, partido eh, cívico o político independiente, Harold Maine Nichols. Pero ya las encuestas ya están prediciendo que, y también comentaristas, opinólogos en Chile, también en otras partes, ya el pronóstico está inclinándose por Johannes Kaiser. Ojalá, ojalá que sea así, pues, Johannes Kaiser. También viene, pues, de una ascendencia alemana. Los alemanes, un poquito de la historia, vamos a hablar de los alemanes. Alemania, ¿por qué es ahora, o sea, ahora una política estable, economía estable? Porque los alemanes tienen también una cultura, una generación de personas, o políticos o líderes, o sea, la historia misma les forjó así, la historia misma. Es el único país que desafió al papado, al emperador del mundo, al papado, liderado por Martín Lutero. Así es. Y Johannes Kaiser es de ascendencia de la religión protestante, ¿ah? Él no es católico. Y Alemania se puso de pie y desafió al grande, al más grande emperador, al más grande que es hasta el momento que existía, liderado por Martín Lutero. Y hubo guerras, ¿ah? Llamadas las guerras religiosas. Ellos se pararon firme ante la corrupción, ante la injusticia, ante el abuso, ante etcétera, etcétera. Se pararon firme y así forjaron su historia. A partir de ahí las cosas cambiaron. De ahí vinieron los filósofos, intelectuales, los pensadores en Alemania, hombres brillantes, y etcétera, etcétera. Y así se forjó su política, su economía. Ellos conservaron. Allí pues se aplicó también la economía de mercado. Se produjo un milagro económico que hasta el momento todavía conservan en Alemania. Hitler llegó al poder porque Hitler proponía también una política radical, por eso tuvo tanta acogida en Alemania, pero en su tiempo de Hitler, las cosas pues cambiaron, estimados. Claro que eliminó a los judíos, pero su país, su país estaba pues, antes que llegara Hitler, la realidad era otra, ¿no? La realidad era diferente. Solo un ejemplo. Es el país que quizá primera vez en la historia universal, eliminó la pobreza en tiempo de Hitler, en Alemania. Y muchas otras cosas más lograron en tiempo de Hitler. Pero hay que ver por el lado bueno la historia. Si queremos ver por el lado negativo, podemos hacerlo por todo lo que hizo Hitler. No solamente ha hecho cosas malas, también había pues, resultados, había cosas rescatables. Y toda esa historia, todo ese sufrimiento, claro, sufrió mucho los alemanes, sufrieron mucho los judíos, etcétera, etcétera. Pero así se forjó la política. Es que toda esa es una unión, aglutinación, o llamado la tradición política, económica y etcétera, como lo que pasó también en China. Si China no hubiera sido dinastías, no sería actualmente como lo que hoy vemos. La dinastía ha hecho a China
hasta que llegara hasta el momento, hasta donde está. Las dinastías. Después de las dinastías entró pues un gobierno, ya un cambio de gobierno, pero Mao Zedong tomó el poder, pero él también aplicó la radicalidad y murieron millones de personas con un desastre económico. Pasaron momentos difíciles los chinos, pero esperaron el momento. Llegó pues el actual Xi Jinping, ¿no? Y cambio radical en la economía. E implementó el capitalismo puro y salvaje. Se implementó en China capitalismo puro y salvaje. De allí comenzó su prosperidad. Ascendió hasta hoy, invade el mundo entero. Invade todo el mundo. No por su, digamos, por su política o su costumbre, su comida, quizá no. Su producción simplemente. El mercado y su producción invaden al mundo entero. ¿Por qué? El modelo económico. El modelo económico más su tradición, su, su tradición principalmente, su cultura, su formación, una cultura de trabajo arduo, trabajo duro, un trabajo que nunca rendirse más, trabajar hasta 9 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas. Y cosa curiosa, cosa curiosa en China, no existe el tema de que muchos políticos ofrecen en Occidente, el tema social, es decir, eh, en tema de salud, en tema de educación, o el asistencialismo, o el subsidio, etcétera, etcétera. No existe. ¿Quién se encarga en solucionar entonces todo aquello? El mercado. Porque el mercado, cuando el mercado está en su pleno apogeo, sobran pues las manos de obra, o sea, digamos, o sea, más bien necesitan más trabajadores, mayor empleo, mayor trabajo, y todos ganan. Cuando todos ganan, no necesitan pues subsidios del Estado, no necesitan que financien su salud, su educación, no necesitan pensiones, jubilaciones, nombramientos. Para ellos todo eso es ver como una, eh, algo atípico, algo raro. ¿Qué cosa? ¿Qué es eso de jubilarse? ¿Qué es eso de pensionarse? Subsidio. Los chinos no quieren saber de eso. Por su propio trabajo ellos se jubilan. Por su propio trabajo ellos ahorran para su educación, para su preparación. Y hay una competencia terrible. Todos los estudiantes, pero es una gran influencia de sus padres, de sus abuelos, están dedicados para aprender, aprender en las mejores universidades del mundo. Los chinos están en Harvard, en la escuela más grande, escuela superior de Francia, en todo lo que tiene que en Alemania, en Inglaterra, chinos preparándose como nunca, estudiando temas de tecnología, ingeniería, etcétera, etcétera. Ese es el emprendimiento de los chinos. Y para eso, pues, gobierno chino aperturó el mercado libre, bienvenido. Y los estudiantes que vayan a prepararse y que regresen a su país a forjar empresas, levantar industrias, etcétera, etcétera. Y bienvenido.
cosa curiosa en China es que los mejores empresarios, emprendedores se han ido a China. ¿Por qué? Abandonaron Estados Unidos. ¿Por qué? Porque allá el impuesto es casi cero mínimo. No pagan esos empresarios. Mientras en Estados Unidos sí cobran el gobierno supuestamente capitalista, el gobierno, el país más capitalista supuestamente cobra mayor tributo, mayor impuesto a los empresarios, a los emprendedores. En China no lo cobran. Eso es el capitalismo puro y salvaje, estimados. Y así tiene que ser, pues. No, no, nada que ver con el comunismo, solo será de nombre o de cascarón nada más. Bueno, esa es otra discusión. Hablemos de política. ah, la historia de China comenzó con Mao Zedong. Mao Zedong llevó a su país a la extrema pobreza, llegó a la hambruna, a la escasez, a la muerte. Pero de eso aprendieron los chinos, aprendió sus gobernantes, como Xi Jinping y otros políticos que acompañan a Xi Jinping. Aprendió. Y nuestra expresidenta Dina, por eso fue a China, pues, ¿no? Estaba allí. Ella ha sido recibida como si fuera una reina allá. Una, una reina ha sido recibida. Porque el gobierno china está viendo, no con ojos políticos. Los peruanos estamos viendo con ojos políticos, con ojos de crítica, de desprecio. Mira cómo Dina está en China, está haciendo turismo, etcétera, etcétera. Crítica por todo lado. Pero los chinos están viendo por dónde nosotros entramos, vender nuestros productos, por dónde van a entrar nuestra gente. Cada día produce y dónde van a vender. Aquí está la gran oportunidad, está Perú. Perú, bienvenido a Dina. Recibamos con todos los bombos y platillos. Eso es abrir el mercado para el mundo, el mercado libre. Es el capitalismo puro, puro y salvaje. Eso es que el gobierno te apertura, el gobierno te da mayor facilidad, te abre caminos, hasta te obliga. En China hasta lo obligan para que seas emprendedor, para que trabajes hasta lograr los objetivos. Pero eso es parte de su cultura, pues. Y en cualquier parte del mundo no pasa eso. A ver, en Perú, obliguemos a la gente que emprendan, que trabajen, que formen su empresa, industria, que obliguemos a los taxistas para que innoven. Si no innovan, ustedes desaparecen, digamos. El pueblo peruano, la población peruana se rebela. Van a salir la generación Z y otros diciendo que no, no queremos esto. Es otra realidad, es otra cultura. Por eso, su cultura de China es que ha llevado donde está. Como los países de Francia, otros actualmente que también están en esa postura de que tienen una mejor calidad en una estabilidad política, económica, etcétera. Todo aquello no ha sido en vano. Aquí no estamos hablando, pues ahora, eh, mejor es defender la realidad. No defendamos a los comunistas, ni a capitalistas, ni a... Aquí el quien madruga, de quien sea, de cualquier ideología, quien sea, el quien se esfuerza, el quien trabaja, el quien se atreve, es el que gana la delantera, es el que logra la delantera, como los chinos lo hicieron. Con Hispanoamérica, los chilenos lo estaban haciendo, o Brasil, o Argentina, que ya se viene también. En Centroamérica, ¿qué país? Estados Unidos, ¿cómo va? Y ahí la gran pregunta, ¿no?
Ya que me dicen aquí tienes que terminar, entonces ya nos quedamos un poquito más y ya nosotros nos vamos. Sí, ya tiene razón, ya hemos estado como una hora. Sí, estamos a punto de culminar una hora. Como es fin de semana, ya pues simplemente una hora haremos. Otros días nos quedamos 2, 3 horas, hay que quedarnos. Y así es. Ya, pero puntualicemos en Chile. Entonces, Johannes Kaiser es el que va liderando quizás hasta el momento. Pero los chilenos, dependiendo de los chilenos, tengamos fe e esperanza en los chilenos, que tomen conciencia histórica, una conciencia económica. Hay todavía para preguntar los sobrevivientes durante el golpe de Estado de Pinochet, o más antes que él, cómo estaba Chile, en qué condiciones económicas, políticas, sociales se encontraba Chile. En base a ello, tomemos una decisión firme. Y hay que solidarizarnos con nuestros hermanos chilenos. Si hablamos de Chile, también son nuestros hermanos, porque éramos antes un solo país, un solo nación, un solo imperio. Éramos por historia, sí, pero por momentos, circunstancias de la historia, nos dividimos. Entonces, un poquito vamos a leer su biografía de este hombre, Johannes Kaiser. Él es criticado porque no ha desarrollado un... Aquí vamos, mejor leamos aquí. Aquí está un poquito parte de su vida. Nació en 1976. Es un youtuber y político chileno. Es un youtuber, mira. Un joven youtuber emprendedor. Se dice que no ha sido ni buen youtuber, se dice de él. Pero ahora está en la política, en esta campaña, está a punto de convertirse en uno de los personas que podían cambiar la realidad chilena o el destino del país. Que ese es el momento, que ese llegó su tiempo o el tiempo para los chilenos. Aquí está, pero es de ascendencia alemana. Por eso de Alemania hablamos un poquito. Alemania es un país que tiene también esa sangre de sacrificio, de trabajo, de lucha, de disciplina sobre todo, de responsabilidad. Y así se forjó su país. Eso es lo que llevó, pues, lo que hoy es Alemania. Y casi, casi, pues, gana en la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial. Alemania era una potencia, estaba a punto de conquistar el mundo entero con Hitler. Esa es otra historia, pero ya, digamos, dice que es el fundador del Partido Nacional Libertario. Este libertario es solamente de nombre, ¿no? Pero en la práctica no lo es, pues, no lo es. Pero por lo menos tiene esos principios, en temas económicos tiene esos principios del libertarianismo o liberal, porque todo liberal se basa en su economía. El modelo económico que ellos defienden en, es la de la ciencia, de la ciencia de la economía. La ciencia en base a los economistas austriacos, como Ludwig von Mises, y entre otros economistas, defienden. Y eso es lo que se aplicó en China y funcionó al 100%. Mira, cosa, cosa curiosa vamos a hablar esta noche. China aplicando los fundamentos o los principios descubiertos, principios económicos descubiertos por Ludwig von Mises, mientras en Estados Unidos despreciando a Ludwig von Mises. Y hay la diferencia, pues.
Acogieron los principios de Ludwig von Mises en China en tema económico o el modelo económico a seguir, mientras despreciaban en Harvard, en Estados Unidos, en las universidades de Estados Unidos. Cosa curiosa, ¿no? También en Chile acogieron una parte de sus principios de Ludwig von Mises, aunque no todo, de manera errónea se aplicó. Y resultó, a pesar que no lo aplicaron por completo, aplicaron mal, pero resultó. Recuperaron su estabilidad económica. Eso es lo que era lo más principal era eso, lograr su estabilidad económica y crecer económicamente. Creció como nunca Chile, creció como nunca. Si Chile hubiera sido monarquía, en Chile no, Chile habrá sido como China. Actualmente sería una potencia, estimados. Sería una potencia, mira. Es que nos perjudica. El sistema republicano es el peor que nos ha pasado, estimados. Al sistema republicano hay que abolirlo, hay que eliminarlo. No sirve para estas cosas. ¿Por qué? Porque cada 5 años, 4 años estamos cambiando de gobernantes. Eso es una inestabilidad. Pero si tuviéramos una monarquía o una dinastía o una inca, digamos, por último, una inca en Perú, un inca ya, digamos, que nos gobierne. El inca no va a gobernar pues hasta 5 años nada más, sino es un gobierno vitalicio hasta su muerte. El inca tiene que nombrar su sucesor. Su sucesor tiene que gobernar hasta la muerte. Quién sabe, va a vivir más tiempo, 30 años, 50 años, 100 años, no sé, pero tiene que gobernar pues, hasta que muera. Es el sistema más estable, estimados. Es el sistema más estable. Y para que se conviertan en imperio, los incas tenían que ser, los incas lo hicieron eso. Éramos imperio. Durante el virreinato éramos imperio igual, que tenía tanta envidia a otros países, a los españoles, a Hispanoamérica. Aquí se acuñaban la moneda que valía como dólar. En Edad Media, en Perú se acuñaba una moneda que tenía un valor a nivel internacional, era como un dólar o euro. Éramos prósperos, pues, económicamente, un país estable, supuestamente, supuestamente, no digamos supuestamente. Sí, éramos religiosos, sí, éramos católicos, hasta el tuétano éramos católicos, gente conservadora. Y hoy tenemos todavía esa sangre. Bienvenido. Defendamos nuestros principios. Conservemos nuestros principios. Y es justamente por eso, pues, por eso llegamos a ser donde llegamos forjar pues nuestra historia. Es que todo principio, hablando geopolíticamente, un principio que tengamos, como los chinos también lo tienen, como tienen los europeos, los asiáticos, hispanoamericanos, los españoles, tengamos unos principios que los sustentan y así solo así llegaremos al cumbre. Pero si apostatamos, dejamos nuestros principios, caeremos otra vez. Pasó con los incas, pasó con el imperio español, pasó con el imperio Roma. Allí vino su caída. Eso es. Eso es la realidad. Ante la realidad no podemos. La realidad nos gana, nos supera. Mejor es someternos a la realidad. Eso es, principalmente. Mira, dice que era ex militante del Partido Republicano, Johannes Kaiser. Allá entonces también, sí, también es conservadora, pero como él viene de ascendencia como ya hablamos, él es de ascendencia de protestante, ¿ah? Si no me equivoco, es luterano
Sí, claro, luterano, porque los alemanes son luteranos, de Martín Lutero, pues, ¿no? Y los luteranos, ¿sabes quiénes son? Los luteranos son radicales, ¿ah? Eh, allá, pues, en Alemania se aplicó, pues, obligatorio la educación. Claro, no solo en Alemania, pero hablemos de Alemania, ¿no? Es que ellos emprendieron eso, educación obligatoria y gratuita. Mira, ¿para qué? Para que la población tenga una conciencia más reflexiva, tenga nociones, tenga conocimiento y no otra vez que caigamos en el engaño del papado, la religión católica universal que eh, practicó, engañó por tanto tiempo a la humanidad, que últimamente lo reconocieron, que María no era redentora, ¿no? O no es así. En la Biblia ya hace tiempo decía que María no es redentora. Solo Jesucristo es el Redentor, el Salvador del mundo. María no fue a la cruz, no fue crucificado. Jesucristo sí murió por nosotros en la cruz. Y por lo tanto, a Él, solamente a Él pertenece esa gloria de ser nuestro Redentor. No puede compartir ni con su familia, ni mucho menos con María. Y eso es bíblico. En la religión católica, a través del papado, mucho tiempo permitieron eso, directamente, indirectamente, y no lograron explicarlo por completo. Por eso Martín Lutero se indignó y se rebeló, pues. Pegó los 95 tesis en la puerta de la iglesia o del catedral. A partir de ahí se sumaron también otros reformadores y no pudieron, pues, contra él. Más antes sí hubieron, pues, reformadores como Juan Os de Praga, Juan Wycliffe. Lamentablemente ellos murieron ejecutados, pero Martín Lutero no. Él valientemente se enfrentó y logró, pues, logró. Pero esa formación trae los luteranos. Y aquí dice, ha sido descrito por varios medios como un político ultraconservador. Ultraconservador, ni siquiera es conservadora, estimados. Es ultraconservador. Ese tipo de políticos necesitamos, pues, de mano radical, ultraconservadores. Necesitamos. Sí, el conservadorismo va de la mano con el liberalismo. Ya hablamos de eso. Es marco teórico. El conservador es el que actúa de manera racional, en base a la lógica, en base a su conciencia. Si no es creyente, si es creyente, en base a su conciencia cristiana, a sus principios cristianos, actúa y no permite, pues, irse por otro lado, por el lado negativo, si hacía corrupción y hacía o sea, la práctica que puede, pues, destruir su vida, en primer lugar, su vida espiritual, su vida física, de su familia y de su barrio, de su sociedad, y de su nación. En ese momento álgido se pone entre mal y el bien. El liberal toma la decisión. ¿Qué camino seguir? ¿Por camino del mal o del bien? Esa es la verdadera libertad. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conociendo la verdad, en base a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Es que la verdad está delante de ti, de ti. Conoces el camino que te va a llevar a la maldad. Conoces el camino que te llevar a- al bien, a la salvación y para tu beneficio. Entonces, tomas la decisión en ese momento. Esa es la libertad. Significa la libertad. Pero también en ese momento, pues decide el hombre, ¿no?
toma lamentablemente otra gente, pues, el camino del mal y se convierte en el esclavo de la maldad, ya sea esclavo del vicio, del alcoholismo, de la drogadicción, esclavo del, no sé, qué esclavitud, o sea, esclavo del pecado, etcétera. Todo aquello eso es una esclavitud. Ese hombre no es libre. El verdadero libre es el que es capaz de frenar todo tipo de vicio. Es el que dice: "Alto, no más". Tiene esa capacidad y forja esa capacidad. Y es un conservador. Ellos dicen: "Alto al aborto, alto a la matanza". Conservemos la familia, la vida, conservemos nuestros principios, nuestras raíces, nuestra tradición, nuestra religión. Y a la vez es populista, dice, ¿no? Pinochetista, es lo más principal de este hombre. Pinochetista. Ojalá tengo sueños para escribir ese libro de Gran Pinochet. Pinochet, un gran político que cambió la historia política, económica de Chile. Igual, escribamos libros, ¿no? De China, hay un montón para hacer, ¿no? Es de extrema derecha, ni siquiera es derecha. Aquí dice, es de extrema derecha, no es ni siquiera de derecha. Pero ese tipo de personas necesitamos, pues, ¿para qué vamos a necesitar hombres de izquierda que ya sabemos quiénes son, quiénes, cómo están, qué hicieron con muchos países, a qué lado llevaron, a qué tal actualmente quieren implementar muchas cosas, hasta quieren este, destruir nuestra familia, destruir la niñez, destruir la juventud, la adolescencia, principalmente a los pequeños, a los niños. Mejor será una extrema derecha. No hay que tener miedo. Enfrentémonos a ese gran enemigo. Actualmente es candidato a la presidencia de Chile para la elección de 2025. Se desempeña como diputado de la República, sí, desde marzo de 2022, en representación del distrito número 10 de la región metropolitana de Santiago. Nos está acompañando todavía YouTube. Todos los que no han visto en vivo, ahí está en YouTube, pueden reingresar, suscribirse. Claro, hay que suscribirse primero, cuando entran a mi canal, todos los que están viendo, suscríbanse y automáticamente les va a notificar todas mis transmisiones en vivo o las publicaciones que esté realizando casi diario, ¿no? Sí, casi hoy estamos trabajando diario. Diario estamos esforzándonos porque estamos en tiempos cruciales. A 6 meses, no, 6 meses, 4 meses. Noviembre ya sí, ya fue. Noviembre ya es mes muerto. Diciembre, enero, febrero, marzo. Marzo es la recta final para nuestro país. Hablando políticamente, estamos en tiempos electorales. Abril es, si no me equivoco, ¿qué día de abril es? ¿La primera semana o segunda semana? Segunda semana me parece que es las elecciones generales en nuestro país. Entonces, esforcémonos. Hay que informarse quiénes son realmente nuestros candidatos. Y ya lo ve, ahí tenemos, pero no están pasando filtro económico. Uno y otro, sí, de alguna manera, raspando. eh, pero vamos a seguir analizando desde el enfoque económico a todos los candidatos. Vamos a seguir analizando. Y eso es nuestra tarea, eso es nuestra función también. Yo he nacido para esto, no he nacido para otra cosa. Esa es mi misión, esta es mi pasión, mi todo, mi hobby, todo. Por eso yo más tiempo, tiempos libres, estoy 100% dedicado a esto. Claro, para sostenerme económicamente tengo otros trabajos, pero tiempos libres estoy abocado a esto, estoy abocado. Si tuviera pues un ingreso, ya pues me dedicaría 100% a esto. Sería interesante, pero
Ahí estamos. Ya, finalmente, solo para despedirnos, la coyuntura internacional. ¿Cómo va? ¿Cómo va la coyuntura internacional? Ya estas horas estamos a punto de llegar a 16 de noviembre, estimados. Un día crucial para Chile, para nuestros hermanos chilenos. Cuando fui a Tacna, yo me encontré de los chilenos, ahí están la gente, gente linda de Chile, contento, ellos van paseándose en Tacna. Inclusive vienen a comprar, a hacer sus compras a Tacna, vienen a comprar los chilenos. Igual los peruanos van a Chile. Hay varios peruanos que están trabajando en Chile, puneños, tacneños, arequipeños, están trabajando en Chile. Y con este nuevo coyuntura política va a haber más oportunidades laborales para los peruanos. Eso es mi interés, ese es nuestro interés para todos. Que haya trabajo para tanto para los chilenos y peruanos. Y así pues salgamos del atraso, de la pobreza, del desempleo. Es nuestro interés. Aquí, ¿quién escribió? Mira, mm, vamos a ver, aquí estamos en el redes social X. No sé qué pasó, aquí mi cuenta está suspendida, a pesar que no publico. No sé qué es lo que ha pasado, pero no publico casi. Creo que al año publico un hito, alguna pequeña cosita, pero bueno, dejémoslo ahí. Se dice que en Bolivia, ¿qué está pasando? A ver, ¿qué dice en Bolivia? Bolivia, los bolivianos son nuestros hermanos. Paz. Rodrigo Paz va por las mafias. A una semana de asumir, el presidente Rodrigo Paz dejó claro que en Bolivia ya no hay espacio para mafias ni corruptos. La, no sé, ANH dice, descubrió una cisterna llena de diésel, son lista para el contrabando, vinculada a una red criminal integrada por funcionarios, mira, policía y sustancias controladas. Ojalá pues capturen a esos responsables, o sea, personas implicadas en este tema. Está comenzando con buen pie, ¿eh? El nuevo gobernante de Bolivia está comenzando con buen pie. Ojalá que siga así o, o aumente su capacidad de erradicar todo tipo de violencia, injusticia, corrupción y sobre todo el estatismo en Bolivia, entonces estaremos en buen camino. Aquí dice, Nicolás Maduro, que dice, entra en pánico total y pide que se detenga un potencial ataque de Estados Unidos en su contra. Y dice que sería una tragedia para toda América. Maduro está más asustado que nunca ante lo que está por venir. Bueno, lo que está pasando en Venezuela es grave, ¿no? La crisis es la realidad pura, pues. Es el resultado de un gobierno estatista que llevó a su país a la crisis. Y aquí están nuestros hermanos venezolanos tratando de sobrevivir en nuestro país. Eso es, pero bienvenido a los buenos venezolanos. De los malos venezolanos, no permitamos control total en nuestras fronteras. Y el gobierno de Jerez no solamente que haga pues TikTok o todo aquello, sí, está bien, pero que vaya a las fronteras. Tiene que estar ahorita ¿cómo se llama? En Matapalos. Tiene que estar en Matapalos. Tiene que llegar a Matapalos, a la frontera con Ecuador, en Aguas Calientes. Tiene que estar en Cordillera del Cóndor. Es que por allí ingresan pues los malos. Por el norte están ingresando los malos, ¿ah?
Ojo, ahí tiene que por lo menos militarizar toda esa zona. No vamos a rechazar, pero a las buenas personas, gente trabajadora, no lo vamos a rechazar, pero hay que rechazar a la gente que va a perjudicar nuestra tranquilidad. Eso sí. Ah, mira, aquí han caído todas las barreras que rodeaban el Palacio de Gobierno de México. Solo queda el que dice el esquema de seguridad. No lo puedo creer. Los jóvenes van a tomar el palacio. Bueno, nos solidarizamos con México. A pesar que es un gobierno de izquierda, lo que está pasando es lamentable en México, sí, pero este tipo de violencia que está despertando en los países hispanoamericanos tiene un nombre, ¿no? Tiene un nombre. Alguien está detrás de esto. Así nomás no puede pasar esto. En Perú también estaba a punto de marcar, lamentablemente, mm, felizmente, pues felizmente el gobierno se puso firme, pues, ¿no? Todos rechazamos la violencia. Nosotros no estamos a favor de la violencia. No, para nada. No, yo no quiero, con esto no estoy defendiendo a la presidenta de México. Critico a la presidenta de México. Critico, pero a pesar de que soy crítico, no estoy de acuerdo con la violencia que le están haciendo. Mira, cómo lo están lanzando piedra. Piedra están lanzando cosas al palacio. Ni en Perú tanto se atrevieron. Y allá, mira, está terrible, ¿eh? Está la situación terrible, ¿ah? Dios mío, no sé qué pasará. Hay que estar al tanto, y hay que estar prevenidos en alerta. También en Perú también puede regresar este tipo de violencia. Ya pasamos en año 2022 y 23, 20, claro, 23. Y también casi se repite también este año con la salida de Dina Boluarte, con la entrada del nuevo presidente. Pero ese es el descontento de la población, de un sector de la población que eh, y, y aquí está, pues alguien está aprovechando esta situación, está aprovechando. Siempre hay alguien que aprovecha. Ellos son pues un grupo de políticos o un grupo de personajes. Tienen un fin político, un fin, un solo fin. Llegar al poder por la violencia. O sea, primera forma de hacer es la política para ellos es este tipo de violencia. Tiene, tiene nombre y firma y buscar una, digamos, puede ser, busquen una muerte, dos muertes, tres muertes, y con eso generar una polarización nacional, una crisis, una tensión política, una crisis, y automáticamente ellos ingresan al poder. Eso es en la teoría política se llama golpe de masas, ¿no? Golpe de masa se llama, aunque yo no debería llamarlo golpe de masa, sería golpe de, golpe de pequeños grupitos, ¿no? Grupitos que no es la mayoría de la población, para que digan masas, ¿no? Son pequeño golpe, un pequeño grupo de personas. Igual en Perú también pasó. Y dicen pues los medios, los que informan, es el pueblo, dicen. Mentira, no es el pueblo, sino es un grupo dirigido directamente o indirectamente, o los que están ahí no tienen ni conciencia, no tienen de, simplemente hacen por hacer, que es que la psicología de masas también funciona así. El hombre, grupalmente,
actúa de manera irracional. El hombre grupalmente actúa de manera irracional o salvajemente. No actúa razonablemente, conscientemente. Por eso cuando uno lanza piedras, cosas así grupalmente, otros también se contagian y comienzan también a lanzar. Y sobre todo son jóvenes y adolescentes que en su época de, mayoría son jóvenes, pues no, están en época de que ellos están explorando el mundo y se contagian y actúan de manera irracional. Ellos no miden las consecuencias que están lanzando piedras, objetos, cosas. Hasta en último marcha en Lima trajeron armas fabricadas, armas hechizas, ¿ah? Hasta cohetecillos, no sé qué nombres tienen ahí, pero han traído. Y eso es peligroso, ¿ah? Peligroso para, sobre todo para nuestros policías. Estamos en este sistema republicano. Hay que tener respeto por nuestra institucionalidad. No podemos hacer por pequeñas cosas, como excusa tomarlo y tomar por violencia, destruir nuestros parques, calles, nuestros monumentos. Respetemos nuestra institucionalidad. Eso sí, de hecho, defendamos, defendamos nuestras calles, nuestras plazas, es sobre todo el palacio o el Congreso. Es que estamos todavía en este sistema. Respetemos la institucionalidad. Va a llegar un momento para abolir o eliminar este sistema o cambiar de ese sistema. Ya serán otros tiempos, pero es medio utópico. Ojalá lleguen esos tiempos. Pero mientras estemos en este sistema, tenemos que tener respeto por nuestras autoridades, ya sean de izquierda, derecha o cualquier lado. Es que ahí están, actualmente ellos están. Por ese lado sí, estamos de acuerdo. Aunque muchos estarán de desacuerdo conmigo, pero en momentos cruciales hay que tomar también decisiones radicales. No, pero por vía de la violencia, no. Eso sí es otro, tiene otro nombre, ¿no? Otro nombre, no tiene a comparación. México está pasando ahora momentos difíciles también, con una de violencia en las calles, frente al palacio, ¿ah? En el frente del palacio. Sí, ojalá pues las cosas calmen. Nos solidarizamos con nuestros hermanos mexicanos, sobre todo con la actual presidente. Allá es este presidente constitucional federales, ¿no? Federal, ¿no? Aunque no estemos de acuerdo en nuestras formas de ver la realidad, no estamos, forma de interpretar la realidad, no estamos de acuerdo, pero es el momento, pues este es el momento para solidarizarnos. Si están pasando momentos difíciles. ¿Qué más dice? A ver, la administración del presidente Donald Trump considera exiliar a Nicolás Maduro y sus más cercanos colaboradores en Turquía. Azerbaiyán, Rusia o Cuba son objeciones, mientras que otros funcionarios de Estados Unidos proponen arrestarlo y ponerlo bajo custodia de Estados Unidos. Aquí cambia mi opinión radicalmente. Nicolás Maduro está en el poder con fraude. Él no ha sido elegido, no ha sido elegido. En otras palabras, está usurpando el poder. Es muy diferente con el México o con Perú. Es muy diferente. Entonces, aquí sí, pues apoyo a Donald Trump. Si tiene una intervención en, en Venezuela para devolver la institucionalidad, la democracia que tiene que funcionar como funciona en cualquier otra parte de Hispanoamérica, en Bolivia, digamos, en Venezuela.
Yo me atrevería, si tuviera un poder internacional, me atrevería inmediatamente el día siguiente, yo hubiera sacado al Nicolás Maduro del poder y devolverlo a la democracia, devolverlo el presidente que eligieron. Si tuviera el poder, inmediatamente lo haría. No demorarlo todavía meses o años. ¿Para qué? Último, hora dice, ¿cree que una intervención militar es la única salida en Venezuela? ¿Sí o no? Bueno, aquí ahí están la gente también ya está publicando cosas. Mm, sí, pues, pero justo a vísperas de las elecciones en Chile, algo raro está pasando en Hispanoamérica. ¿Qué está pasando? ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Más violencia en México? ¿Más violencia? Ojalá pues tengamos esperanza fe en Dios que se lleve pacíficamente las elecciones en Chile y que no haya fraude, nada de eso. Eso esperamos. Y para eso hay que estar al tanto y alerta. Ya más rato yo un ratito descanso y voy a ir a alimentarme y después vuelvo, vamos a estar informando toda la tarde hasta la noche, hasta que lleguen los resultados oficiales en Chile. Vamos a estar al tanto con todo lo acontecido en Chile y posiblemente también en otros países, las reacciones, repercusiones, porque por las relaciones internacionales así funciona, pues, así funciona la política. Presidente arribó al aeropuerto Francisco Care allá. Estaba en Jauja, Junín, ¿no? Bueno, está recorriendo al Perú nuestro presidente. Está bien que vaya pues a los lugares más recónditos del país, pero que vaya para las fronteras. Hoy más que nunca necesitamos que pongan un mano radical en las fronteras, sobre todo en el norte. Eso es lo que necesitamos. Ya hasta el momento es eso. Ya dejemos por hoy, dejémoslo todo y para retornar más tarde, estimados. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por la paciencia que me han tenido esta noche en esta oportunidad. Gracias, gracias. Que Dios les bendiga y nos acompañe. También feliz descanso y retornamos más tarde. Gracias, gracias.